Damos la bienvenida a cada una de las hermanas que están hoy convenidas en este estudio y bienvenidos a todos los que van a estar conectados en este video. Damos la gloria al Señor porque Él nos mantiene con esta hambre y con esta búsqueda de su presencia, de su palabra, porque su palabra es la que nos hace permanecer en Él, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros anhelamos, permanecer en su presencia, en esta comunión hermosa que podemos tener con el Señor y aprendiendo, porque el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu Santo, nos enseña y nos enseña a Cristo. Él nos muestra a Cristo y nos muestra al Padre. Y es una maravilla porque es en su palabra donde el Espíritu Santo nos enseña. Hemos orado en esta mañana, hemos orado y le damos la bienvenida a cada uno a este estudio. Estamos estudiando la armonía de los evangelios, todos los 4 evangelios, ¿verdad? Los 4 libros del Evangelio de Cristo. Y bueno, estamos hoy precisamente, desde la semana pasada empezamos con el profeta Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, un hombre maravilloso en el Señor, ¿verdad? El hombre que vino a preparar el camino del Señor. La semana pasada estuvimos hablando de la necesidad de preparar el camino del Señor. Y hoy vamos a seguir. Empezamos la semana pasada a ver el mensaje de Juan el Bautista. Empezamos a ver el mensaje de Juan el Bautista y hablamos de que el mensaje de Juan era el arrepentimiento. Él decía en Mateo capítulo 3, verso 2, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahorita estamos tocando varios de los evangelios. Estamos en Mateo capítulo 3 del 2 al 12, en Marcos capítulo 1 del 2 al 8, en Lucas capítulo 3 del 3 al 18 y el Evangelio de Juan 1 del 19 al 28. Estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando del hombre, hablamos la semana pasada del hombre, estuvimos hablando parte del mensaje y vamos a estar viendo hoy el mensaje y la presentación de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy del mensaje y empezamos a hablar sobre el mensaje del arrepentimiento, ¿verdad? Y hablábamos que arrepentimiento no es remordimiento por pecar, ¿verdad? Muchos de nosotros pecamos y algunas veces es remordimiento, esos sentirnos tristes por haber pecado, pero no nos lleva al arrepentimiento, sino que es un remordimiento. Eso no es arrepentimiento. El remordimiento por haber pecado no es arrepentimiento. No es tristeza que da el mundo, ¿verdad? Porque el remordimiento trae tristeza por haber fallado a alguien, por haber cometido un error, pero no necesariamente eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es una tristeza que viene de Dios y trae cambio. Y la palabra arrepentimiento, hablábamos que es la palabra metanoia, de la palabra griego metanoio, que significa pensar diferente, reconsiderar, moralmente sentir compunción, arrepentirse. Eso es arrepentirse, ¿verdad? Un cambio de mentalidad, cambio de manera de pensar, reconsiderar para un cambio completo. Eso es arrepentimiento. Ese era el mensaje que Juan el Bautista hablaba y estábamos hablando la semana pasada de la importancia que haya en nosotros arrepentimiento, que sin arrepentimiento es muy difícil que la obra de Dios se haga en nosotros, ¿verdad? Necesitamos que la obra de Dios vaya siendo hecha en nosotros. Y a medida que nosotros vamos permitiéndole al Espíritu Santo traer a nosotros ese arrepentimiento,
es la manera de que nosotros vamos a ir cambiando esas obras muertas, esas obras, Juan el Bautista nos habla de hacer obras dignas de arrepentimiento. Y yo creo que en el Señor hay muchas, como hemos hablado, hay muchas palabras que son progresivas en nuestra vida. Y el arrepentimiento es una de ellas. El arrepentimiento, ya nos arrepentimos y yo creo que es un seguir arrepintiéndonos porque hay muchas áreas en nuestra vida, hay muchas debilidades aún en nosotros que tenemos que ir, por las cuales tenemos que irnos arrepintiendo delante de Dios. Tenemos que venir siempre delante de Dios con un corazón contrito y humillado, arrepintiéndonos, ¿verdad? Porque pecamos. El apóstol Santiago decía que el hombre que no falla es perfecto, ¿verdad? El hombre que no falla con sus labios es perfecto. Vemos pues que aún hay mucha debilidad en nosotros. Aún el apóstol Pablo nos habla y nos anima que nos despojemos de la vieja naturaleza. Yo creo que es parte del arrepentirse, el despojarnos de la vieja naturaleza. Ya no quiero esta naturaleza, la saco de mí porque yo quiero una nueva naturaleza. Es un cambio, es un reconsiderar esta naturaleza de pecado, ya no la quiero en mí, la quiero fuera. Eso es arrepentimiento. Por eso le digo que el arrepentimiento es progresivo. Nos arrepentimos para salvación, pero seguimos arrepintiéndonos para la regeneración por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo trae a nosotros ese reconsiderar con nuestra vida, porque a diario nosotros tenemos que reconsiderar nuestra vida delante de Dios. Yo creo que Dios, del Señor, se satisface en que nosotros reconsideremos nuestra vida a diario, ¿verdad? Poniéndonos a cuentas a diario con el Señor, ¿verdad? Por eso el salmista decía, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad cada noche. Por la mañana nos levantamos agradeciendo al Señor, buscando la misericordia de Dios, disfrutando esa misericordia en el resto del día, pero al final de la tarde es un venir al Señor y decirle, Señor, has sido fiel conmigo, a pesar de mis debilidades. Y es un reconsiderar nuestro día y decir, Señor, a pesar de mí, a pesar de mis frustraciones, a pesar de mis debilidades, tú has estado aquí. Y me arrepiento y agradezco tu fidelidad, ¿verdad? Cada día es un arrepentirnos. Yo creo que el arrepentirnos también tiene que ver con el morir a nosotros mismos, ¿verdad? Porque ya no quiero este camino. Me arrepiento de haber estado en este camino, me arrepiento de las obras que cometí en este camino y cambio de dirección en mi vida. Es un morir a nosotros mismos. Por eso les digo, es progresivo en nosotros. Es la obra de regeneración que hace el Espíritu Santo por la palabra de Dios. Y hablábamos la semana pasada de cómo el Señor nos invita constantemente en Isaías capítulo 1, versos 18 y 19, que nos insta el Señor a venir a Él y ponernos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas. Y esta palabra es actual, esta palabra es hoy, es actual para hoy, es para hoy. Hoy, recuérdense que también en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, el escritor siempre dice, si hoy oyes mi voz, hoy, no endurezcas tu corazón, hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento. Y este mensaje de arrepentimiento no solo es para las personas que no conocen a Dios, también este mensaje de arrepentimiento es para el pueblo de Dios, es un reconsiderar en nuestros caminos, Entonces el Señor nos insta, ¿verdad?, a considerar nuestros caminos. Jeremías también nos dice que meditemos en nuestros caminos, ¿verdad? Y busquemos a Jehová. El arrepentirse es un meditar, es un reconsiderar en nuestros caminos, y veamos qué caminos están delante de nosotros y escoger el camino estrecho, ¿verdad? Enderezar nuestras sendas. Ese era el mensaje de Juan el Bautista.
Y el Señor nos sigue hablando de esto. Pues el arrepentimiento de Dios nos lleva a perdón de nuestros pecados. Les decía, el arrepentirse, el arrepentimiento o la tristeza que da el mundo es solamente un sentirse mal, un remordimiento por haber pecado, pero no te lleva a cambio. Todo lo contrario, te lleva a muerte, te lleva a acusación. Pero el arrepentimiento que viene de Dios nos lleva a pedir perdón y a recibir el perdón de Dios. Y entonces el arrepentimiento y esa tristeza que Dios pone en nosotros es para volvernos al Señor, pero también para recibir ese perdón y echar fuera la culpa de nuestra vida. Una vez que el Señor ha traído arrepentimiento y nos ha otorgado su perdón, es para que nosotros vivamos sin culpa, vivamos en la libertad que Dios nos da. Y entonces, por eso es que el arrepentimiento de Dios nos lleva al perdón de los pecados. Y vemos cómo en Marcos dice que Juan el Bautista predicaba en el desierto, hablamos de eso la semana pasada, y predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo. Y él les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La verdad que creo que la generación de víboras es una generación que ha estado desde que Jesucristo vino a la tierra. Es una generación de víboras. Aún hay mucha generación de víboras, ¿verdad? Pero hay bendición porque dice: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La verdad es que mientras haya arrepentimiento, no importa la condición en que nosotros estemos, mientras haya arrepentimiento, hay misericordia. Mientras haya arrepentimiento, está la gracia disponible para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? No importa la naturaleza de pecado que hayamos tenido o que haya en nuestro corazón, siempre y cuando haya un arrepentimiento, el Señor nos trae a perdón de pecado y a huir de la ira venidera. La verdad es que no importa la condición, pero el Señor nos llama a huir de la ira venidera. Viene una ira para el mundo y es necesario que nosotros corrijamos nuestros caminos como pueblo de Dios y como persona que no conoces al Señor. Es tiempo de venir al Señor. El Señor nos llama al arrepentimiento, llama a un cambio de vida, porque viene la ira en el futuro, viene la ira de Dios muy pronto para este mundo. Y el Señor nos llama a que huyamos de la ira venidera y Juan nos invita a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son esos frutos, son esos actos que se evidencian de un cambio. Es el primer cambio. Siempre he considerado que los frutos dignos de arrepentimiento es el primer fruto que da el Hijo de Dios, ¿verdad? Es el primer fruto recordemos que en el Hijo de Dios tiene que tener 3 etapas de fructificación que vemos en Juan capítulo 15, donde dice que hay que dar fruto, más fruto y mucho fruto. Son 3 niveles. Y el primer nivel de arrepentimiento son los frutos de arrepentimiento. Esos son los frutos que el Señor demanda cuando venimos al Señor, un cambio completamente. ¿Por qué? Porque hay algo bien importante y muy delicado que dice Juan. Dice que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿verdad? Eso es una advertencia que empezó con Juan el Bautista para esta generación, que es la generación desde que Jesucristo vino, la generación de la gracia de Dios, la generación de la iglesia. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado fuera. De aquí radica la importancia que nosotros empecemos con el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento para perdón de pecados. De allí depende que nosotros entendamos que la raíz, que el hacha, que la balanza del Señor está puesta, lista para cortar los árboles. El hacha
está puesta. Estamos siendo pesados por el Señor. Como hijos de Dios, como cristianos, qué importante es que nosotros nos consideremos cada día y entendamos que el hacha está puesta. Y haya en nosotros una necesidad, una disposición para dar frutos, para buscar esos frutos, frutos de justicia, frutos producidos por el Espíritu Santo. Necesitamos esos frutos, esos frutos. Ninguno de nosotros puede dar un fruto bueno si no estamos pegados a la vid, si no estamos pegados al Espíritu, a Jesucristo, a su palabra. Nosotros no podemos dar frutos buenos. Recordemos que la naturaleza del hombre es dado al pecado, es dado a ser infructuoso. Se dan frutos, pero frutos malos para muerte. Pero si el Señor está en nosotros, si en verdad hemos recibido la gracia de Dios, tenemos la obligación y la necesidad de buscar la ayuda del Espíritu Santo para poder dar frutos. Dar fruto bueno, fruto del Espíritu. El fruto bueno es el fruto del Espíritu. Esos son los que el Señor está buscando. Que nosotros demos frutos, frutos buenos. También estamos viendo que en Mateo habla de esto, Mateo 3, 7, 10, y en Lucas 3, 7 también habla de lo mismo, que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Recordemos, aquí vemos exactamente lo que es todo el proceso de la obra de Dios. Jesús vino a morir en la cruz, Él viene a dar vida, Él viene y trae arrepentimiento, pero también constantemente nos está teniendo en proceso. Esa hacha a la raíz del árbol es como la presión para que nosotros sepamos que los procesos son como los procesos, son una tipología de proceso. El hacha es tipo de los procesos, porque el proceso nos empuja. Los procesos nos empujan a dar frutos, nos empujan a crecer para poder fructificar. Y damos gloria a Dios por los procesos, aunque cuando se está en los procesos no siempre podemos dar gloria a Dios. Pero el entender que el proceso, el hacha que está puesta ahí, nos mantiene como ¿cómo se dice eso? A la expectativa. Hoy hay un hacha a la raíz de mi vida. Si no doy frutos como el Señor demanda, puedo ser cortado y echado fuera. Así es que tenemos que saber eso, y no es una amenaza. No es que el hacha sea una amenaza, es una advertencia que nosotros tenemos que entender que este evangelio tiene que ser fructífero. Hemos sido pasados a un evangelio, a un reino de poder, un reino que transforma. Hemos sido puestos en un reino que no te deja igual, que te acepta tal como eres, te acepta con tus debilidades, te acepta con la condición en que vienes, pero que no te deja igual, porque el amor de Dios es tan grande que no puede dejarnos de la misma manera. Por eso es que el hacha tiene que estar ahí. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? ¿Será que podemos ver esa hacha como el amor de Dios? Esa hacha ahí está a la raíz de los árboles para que den fruto, pero el amor de Dios nos conmueve. El amor de Dios produce en nosotros esos frutos, el querer dar frutos, porque el amor de Dios produce en nosotros responsabilidad. Cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, no es otra cosa en nosotros. Ese deseo produce en nosotros, o debe producir en nosotros, ese deseo ardiente de dar frutos. Ese es el hacha. Aunque la tipología es de un hacha, pero prácticamente es el amor de Dios que nos confronta. El amor de Dios debe producir responsabilidad en nosotros. Recordemos, el amor que Dios nos ha dado no es para tener una vida de libertinaje, no es para vivir la vida como se nos antoja. El amor de Dios produce en nosotros cambio. El amor de Dios nos debe de empujar a una vida de rectitud de acuerdo al reino de Dios al cual hemos sido trasladados.
Es un confrontamiento que Dios trae a nuestra vida. Mateo 7, 19, 20 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. Así que por sus frutos los conoceréis. Y esto es importante. Cada uno de nosotros somos reconocidos por el fruto que producimos. ¿Qué tipo de fruto estamos produciendo en nosotros? ¿En verdad estamos permitiendo que el amor de Dios nos transforme? ¿En verdad estamos permitiendo al Espíritu Santo que sus frutos sean hechos en nosotros? Porque por los frutos somos conocidos y seremos conocidos, ¿verdad? Cuando venga el Señor a buscar esos frutos. Recordemos que el Padre es ese labrador y Él dice que va a venir a buscar el fruto. Y cuando no haya fruto, seremos cortados. Si no se haya fruto en nosotros, no esperemos eso. Yo en lo personal anhelo que cuando venga el Señor a buscar fruto, haya fruto en mí. Y por eso amo la palabra, porque es la palabra la que permite que nosotros permanezcamos en Él. Si nosotros permanecemos en Él y en su amor, definitivamente vamos a dar fruto. Cuando una planta, cuando un árbol frutal tiene todo lo necesario tiene aire, tiene luz solar, tiene agua y tiene los minerales y los nutrientes del suelo, definitivamente ese árbol va a tener que dar frutos. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos necesarios. Así es que igual nosotros, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos la palabra de Dios que nos corrige, si tenemos el amor de Dios que nos envuelve, definitivamente tenemos que dar frutos y ahí va a ser la evidencia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos dando fruto? ¿Qué tipo de fruto estamos dando? ¿Estamos permitiendo al Espíritu Santo que produzca frutos en nosotros? El fruto principal el primer fruto, es el fruto del arrepentimiento. De allí, de ese fruto, se producen los demás. El fruto del arrepentimiento es como la puerta para que nosotros seamos limpiados, procesados, para que demos más frutos. Dice la palabra de Dios en Filipenses que el Señor anhela que nosotros seamos llenos de frutos de justicia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Filipenses capítulo 1, 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. El anhelo del corazón del Padre es que usted y yo estemos llenos. Miren qué interesante, llenos. No dice un frutito aquí. ¿Usted ha visto un árbol cuando está lleno de frutos? Lleno de frutos, o sea, es que están, pero a mí se me ocurre los árboles de mango que tiene mi papá allá en su terreno, en su casa. Me decía mi mamá ahorita, me decía, mira, este árbol de mango tiene frutos maduros, tiene frutos verdes y sigue floreando porque vienen más frutos todavía. Y se pueden ver los grandes racimos, parecen uvas, pero son mangos, ¿verdad? Entonces digo yo, wow, qué árbol más fructífero. ¿Qué árboles más fructíferos? Así el Señor quiere que estemos llenos de frutos. Dice para que cuando Él venga a buscarnos, cuando Él venga a buscar sus frutos, dice que seamos hallados sinceros e irreprensibles. Miren, los frutos del Espíritu, los frutos de justicia hacen de nosotros y nos hace irreprensibles delante de Dios. Porque un árbol que da fruto, ¿cómo se le puede tachar algo? No se le puede tachar. Por eso el Señor nos insta a que seamos llenos de fruto de justicia. Pero, si se dan cuenta, aquí en Filipenses el apóstol Pablo nos dice que todo nace del amor. Por eso él en su oración pedía que fuéramos llenos
de amor, que el amor abunde más y más en nosotros, porque el amor nos lleva a aumentar en ciencia y en conocimiento. La ciencia y el conocimiento es fruto del amor. Y cuando nosotros somos aumentados en ciencia y en conocimiento por el amor de Dios, vamos a probar lo mejor en nuestra vida y vamos a ser sinceros e irreprensibles para la venida del Señor. Y estos frutos de justicia son los que se producen cuando nosotros estamos pegados al pámpano, así como lo dice Juan capítulo 15. Dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El apóstol Santiago nos dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Esto dice Santiago capítulo 5, verso 7. Dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El Padre es ese labrador. Pero qué paciencia. Bendito Padre, bendito su amor tan maravilloso, que Él nos tiene paciencia. Dice que está esperando con paciencia porque Él quiere recibir el precioso fruto que nosotros vamos a dar. ¿Y cómo vamos a dar ese fruto? Jesús lo dijo en Juan capítulo 15. Nosotros somos pámpanos y pegados a la vid, nosotros vamos a dar fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quita. Por eso es importante que nosotros busquemos dar frutos en el Espíritu, frutos en el reino. El fruto del arrepentimiento primeramente. Fruto de arrepentimiento. Dice: el que no tenga este fruto de arrepentimiento es quitado. Por eso es que es tan importante el arrepentimiento, porque es la primera condición para que no seamos quitados de la vid. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que no tiene un arrepentimiento? Que no se ha arrepentido verdaderamente. Es una persona que nunca de la cual nunca se va a poder esperar que dé un fruto, porque no ha habido arrepentimiento. Ese es el primer fruto. Pero sí, dice: y todo aquel que lleva fruto, ¿cuál fruto? El fruto del arrepentimiento. Cuando se nos encuentra arrepentimiento en nuestro corazón, cuando Dios conoce que hay un genuino arrepentimiento que nos hace cambiar, entonces dice: nos va a limpiar para que llevemos más frutos. Los frutos de arrepentimiento nos capacitan, o mejor dicho, nos dan, nos otorgan el siguiente nivel para ser fructíferos, para llevar más frutos. Pero recordemos que es con la limpieza que nosotros podemos dar más frutos. Entonces, los frutos de arrepentimiento, el arrepentimiento nos capacita para entrar a la limpieza para que llevemos más fruto. Nos lleva al proceso de la limpieza. Qué lindo es esto. ¿Y de qué habla Juan el Bautista cuando habla de esos frutos, de ese arrepentimiento? ¿Qué va a producir en nosotros? Entramos a la limpieza. ¿Y de qué se trata esa limpieza? Lucas capítulo 3 del 5 al 6 dice Juan el Bautista: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Este texto, estos dos versos encierran lo que podríamos decir es la obra del Evangelio de Cristo, la obra transformadora de Cristo en cada persona. Todo valle será allanado. Todo tiene que estar en el nivel que Dios desea. ¿Cuántos hijos de Dios pueden estar en valles? Y los que están en valles van a tener que ser rellenados. Y los que están en los montes van a ser bajados.
Por eso es que el Señor dice que toda altivez tiene que ser bajada, tiene que ser quitado, el orgullo, la altivez, todas aquellas cosas que hacen que el ser humano, que el Hijo de Dios se crea un monte o un collado. Esos niveles tienen que bajar. Tiene que ser quitado el egoísmo, el orgullo, todas esas obras de la carne, toda esa naturaleza de pecado que hacen al hombre o al Hijo de Dios creerse un monte. Pero también hay otras obras de la carne, otras obras de la naturaleza, de la obra pecaminosa, de nuestra naturaleza pecaminosa, perdón, que nos hacen bajar, que nos hacen disminuir. ¿Cuánto hijo de Dios o hija de Dios está sintiéndose que está en el fondo del valle? Pero el Señor dice, los valles se van a rellenar. Y para los valles hay una esperanza. Porque los que están en pozos, los que están en lo bajo, en una posición donde no deben estar, el Señor quiere que sean rellenados. El Señor quiere darnos, el Señor quiere llenarnos. Si estamos en tiempo de sequedad, el Señor quiere llenarnos de vida, quiere darnos su gozo, quiere darnos su bendición. Él quiere darnos su palabra para que nosotros podamos ser alimentados de tal manera que crezcamos. Como los valles tienen que ser rellenados para llegar al nivel correcto, ni valle ni monte. El Señor, tanto los valles como los montes, va a proceder cada uno de acuerdo a su naturaleza, de manera que estemos al nivel que el Señor demanda. Y eso es el proceso. En eso, a esto es que entramos después del valle, después de los frutos del arrepentimiento. Porque es necesario. Como les dije, el Señor nos ama al pecador, recibe al pecador, pero no nos deja igual, porque tenemos que vestirnos para entrar correctamente en el reino. Tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder estar allí en el reino. No podemos permanecer con las mismas ropas de inmundicia, no podemos permanecer con las mismas cargas del pecado en el reino. Tenemos que despojarnos de eso. Tenemos que sacar eso y tenemos que ser vestidos como corresponde a los hijos de Dios, lo que Dios demanda en su reino. Entonces los valles van a ser rellenados. Valles. ¿Cuánto pueblo de Dios está en valles? ¿Cuánto pueblo de Dios ha recibido promesas de Dios? Pero esta mañana el Señor tiene una palabra y dice, si estás en un valle, ese valle va a ser rellenado porque vas a llegar al nivel que Dios quiere que tengas. Dios no te quiere abajo, Dios no te quiere por debajo. Él siempre dice, y en las bendiciones dice, nunca estarás por debajo, siempre estarás arriba. El Señor quiere que subamos, el Señor quiere que salgamos de una naturaleza de menosprecio. ¿Cuánto hijo de Dios está en menosprecio? Si hoy tienes menosprecio en tu corazón, el Señor te dice, sal de ese valle, sube, porque la gracia está disponible para ti. El Señor no nos quiere en los valles. El Señor no quiere que tengamos una condición de valle. No nos quiere abajo. El Señor quiere subirnos. Él quiere subirnos al nivel de reino. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, súbenos al nivel del reino, súbenos al nivel del reino. Padre, yo siento que estoy en valles. Y si usted se siente en montes, pídale al Señor, bájame al nivel de reino. Necesito nivel de reino, porque muchas veces pasa que cuando nosotros estamos en procesos, eso nos hace meternos al Señor y buscar al Señor. Pero ¿qué pasa cuando ya el Señor responde nuestra oración, cuando el Señor nos sanó, cuando el Señor obró para conseguir un trabajo, cuando el Señor nos bendijo con una esposa, con un esposo, lo que sea? Recibimos la bendición de Dios y ¿qué pasa? Pasamos del nivel de reino y nos subimos a monte. Y ahí se nos olvida quién hizo la obra, se nos olvida dónde estábamos y quién nos levantó, se nos olvida quién nos dio la bendición, se nos olvida quién nos dio lo bueno que pedíamos, se nos olvida quién contestó nuestra oración, quién puso su oído y dijo, yo voy a responder la oración de mi hijo o de mi hija. Y nos elevamos. Pero es importante que le pidamos al Señor
De eso consta el arrepentimiento. Él está reconsiderando nuestra vida. Señor, estoy en un valle, nivélame, porque yo quiero nivel de reino. Señor, me pasé y ahora estoy en un nivel de monte o de collado. Por favor, bájame, nivélame al nivel de reino. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo la sabiduría, el conocimiento, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que abundemos en amor para poder entender, para poder tener la ciencia y el conocimiento de aprobar lo mejor, porque la ciencia y el conocimiento van a ser en nosotros el que nosotros nos examinemos y retroalimentemos cada día, estemos examinándonos, cada día. Señor, no quiero estar en valles. Por favor, sácame de los valles. Ya una vez estudiamos los valles. ¿Se acuerdan cuando estuvimos estudiando las puertas de Nehemías de Jerusalén? ¿Verdad? Donde vimos la restauración. Vimos las puertas y una de las puertas es el valle, es la puerta del valle y vimos diferentes valles allí. Y el Señor permite muchas veces que estemos en esos valles, porque en los valles hay bendición. Los valles son rellenados. Ahí el Señor derrama bendición. Los valles nos permiten entender, nos permiten conocer la misericordia de Dios. Los valles nos permiten crecer. Los valles nos permiten despojarnos. Los valles nos permiten conocer la gracia y la misericordia de Dios, conocer a Dios verdaderamente. De eso consta el rellenar esos valles. El Señor va a venir a rellenar esos valles. Bendigamos los valles, pero ojo, los valles no son para quedarnos en ellos. Los valles son para conocer a Dios y pedirle al Señor que nos rellene de tal manera que nosotros lleguemos el nivel de reino, que subamos. De eso consta, esto es el evangelio de Dios, es el evangelio, de eso se trata, el arrepentimiento que Juan el Bautista predicaba cuando vino a preparar el camino del Señor. Dijo Juan el Bautista: preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas, dijo, y todo valle se ha rellenado. ¿Cómo se endereza el camino? ¿Cómo se endereza? O el camino que Dios quiere que nosotros preparemos es un camino de un mismo nivel, ni valle ni monte, a un nivel de reino. Eso es el camino que el Señor quiere que preparemos. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Si estás en valle, clama para salir de ese valle, pero aprendiendo, conociendo el propósito de ese valle, recibiendo ese relleno que viene de Dios para que tú subas al nivel de reino, bendiciendo a Dios en medio del proceso, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la injusticia. Allí vemos la gracia y la misericordia de Dios. En los valles entendemos quiénes somos en Dios, nos da identidad y entonces salimos del valle no como víctimas, salimos como hijas amadas, como hijos de Dios, llenos de la identidad de Cristo, llenos de la identidad del Padre y del amor que el Señor nos da. Y cuando subimos, pidámosle al Espíritu Santo equilibrio, para que no nos vayamos a los montes, para que nuestro corazón se eleve. Recordemos, ¿quién se elevó? ¿Quién se elevó a las alturas para querer ser como Dios? La altivez es peligrosa. Los montes, esos montes que te llenan de altivez, son muy delicados. Entonces también examinarnos. El Señor no nos quiere en el suelo, no nos quiere toda la vida tirados, no. El Señor nos quiere dar un nivel de reino, pero tampoco nos quiere altivos. Que se nos olvide quién nos rescató, que se nos olvide dónde estábamos cuando Dios nos conoció, cuando Dios nos sacó del pozo, cuando Dios nos sacó del valle, que no olvidemos. No permitamos la altivez, no permitamos el orgullo, porque el orgullo nos aleja de Dios. Recordemos, el orgulloso y el altivo que fue tirado del cielo porque quiso ser como Dios, quiso el trono de Dios. Es peligroso. El orgulloso y el altivo es Satanás. Él quiere y por eso él produce y inyecta en el ser humano la altivez y el orgullo.
porque esa es la naturaleza de Él. Entonces tenemos que examinarnos, verifiquemos nuestra vida. Hay altivez, hay orgullo. Oiga, eso no es la naturaleza de Dios, es la naturaleza de Satanás. Tenemos que tener cuidado. Si hay altivez, hay orgullo, despojémonos en el nombre de Jesús. Despojémonos de todo orgullo, de toda altivez, de toda rebelión. Y pidámosle al Señor Espíritu Santo, Señor, bájame al nivel de reino. Bájame, dame humildad. Véchame el manto de humildad. Y que ese manto de humildad, de tu humildad, pese en mis hombros de tal manera que me mantenga al nivel de reino, al nivel del camino para que Dios, el Hijo de Dios, se manifieste. Y los caminos torcidos deben ser enderezados. Los caminos torcidos, toda rodilla, todo camino. El Señor dice que el camino recto. Jesús habló del camino recto, aunque angosto, pero recto, camino recto. El Señor nos quiere en el camino recto, no nos quiere en caminos torcidos. Los caminos torcidos no tienen que ver nada con el reino. El Señor quiere hacer calzadas rectas por donde nosotros podamos caminar, donde Él se manifieste en la rectitud. Su palabra es recta, su palabra es pura, sus caminos son rectos. Así es que si nosotros o cualquier hijo de Dios está en un camino torcido, no está en el camino de Dios. Los caminos de Dios son rectos. Por eso el salmista decía, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay iniquidad, ve si hay rectitud en mi corazón. Yo quiero tener rectitud, yo quiero caminar en camino recto. Por eso tenemos que pedirle al Señor. Dice el apóstol Pablo que toda rodilla que se sale, dice que hagamos caminos rectos para nuestros pies, para que lo torcido no se salga del camino. Hacer caminos rectos delante de nosotros es preparar el camino del Señor, porque los caminos rectos no van a permitir que lo torcido se salga, ¿verdad? Si hay debilidad en nosotros, el camino recto nos va a enderezar. Si hay debilidades, si hay cosas torcidas, hay que pedirle al Señor, endereza, pon orden a mi vida, que venga tu justicia, porque es la justicia de Dios la que trae orden. La justicia de Dios nos endereza. Por eso necesitamos la justicia de Dios en nuestra vida. Y los caminos ásperos deben ser allanados, ¿verdad? Todo aquello grotesco en nuestra vida tiene que ser allanado, liso. El Señor nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El camino que el Señor quiere establecer para nosotros es un camino de amor, y el camino de amor es allanado. El camino de amor no puede tener aspereza. La aspereza es violencia, es algo grotesco. Tenemos que vivir en mansedumbre. Son los frutos del Espíritu. La mansedumbre, la paciencia, el dominio propio. Tenemos que pedirle al Señor porque este camino sea preparado para el Señor. Los valles rellenados, los montes tienen que bajar, los caminos torcidos deben ser enderezados, los caminos ásperos tienen que ser allanados, porque toda carne tiene que ver la salvación de Dios. Y esto es lindo, hermanos, porque en estos versos se evidencia, yo creo que son los diferentes caracteres del pueblo de Dios, ¿verdad? Hay caracteres de valle que el Señor quiere levantar. Hay caracteres de montes que el Señor quiere bajar. Hay caracteres torcidos. Hay hijos que están torcidos que el Señor quiere enderezar. Y hay también caracteres ásperos que el Señor quiere allanar. Porque el Señor quiere implantar su amor en nosotros, ¿verdad? Que viene por el arrepentimiento. Y aquí Juan el Bautista le hablaba a 3 grupos. Vinieron 3 grupos de personas a decirle a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Primero la gente, digamos la gente común venía y le decía, la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo.
dice, Juan el Bautista daba a entender la condición de la gente. Si Juan el Bautista les estaba diciendo que el que tuviera dos le diera al que no tenía, es porque la gente, el corazón del pueblo era un corazón egoísta, era un corazón que no compartía, era un corazón que no daba. Entonces le dice a Juan el Bautista, ok, una evidencia de que hay arrepentimiento en tu corazón es que tú antes no dabas, pero ahora vas a dar. Tienes 2 túnicas, regala una al que no tiene. Y dale al que no tiene de comer. Si tienes que comer, dale al que no tiene que comer. Y esto evidencia mucho en los cristianos, en los hijos de Dios, el carácter de reino, el nivel de reino. ¿Cuántas veces nos pasa que tenemos túnicas, tenemos cómo cubrir al desnudo y no lo hacemos? Hemos hablado esto y me encanta siempre recordar a Dorcas. A Dorcas era una mujer, ¿recuerdan que ella murió? Y luego el Señor la levantó, pero la resucitó. Pero algo bien interesante era que ella confeccionaba vestidos para sus hermanos. Ella confeccionaba vestidos. ¿Y qué ministerio más hermoso? ¿Qué corazón más bello? El poder cubrir a los demás, el poder cubrir. Muchas veces, hermanos, hermanas, somos muy dados, en lugar de cubrir, desnudar. Desnudamos, en lugar de cubrir al desnudo, lo evidenciamos. Y miren que una de las evidencias de arrepentimiento, aquí lo dice Juan el Bautista, el que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. Está hablando de cubrir al desnudo. Que si tenemos la capacidad de cubrir a alguien, no a solapar el pecado, sino a guardar nuestros labios para no desnudar, para no evidenciar. Cuando nuestros ojos ven, el Señor nos permite ver la desnudez de alguien, no es para evidenciarlo, es para cubrirlo. ¿Y cómo se cubre al hermano? ¿Cómo se da una túnica? Orando por él, pidiendo misericordia por él y cuidando nuestros labios de no hablar, de no juzgar, de no señalar. Necesitamos aprender esto que dijo Juan el Bautista, que es una evidencia. Imaginen que es una evidencia primaria de arrepentimiento. El que tiene 2 túnicas, que dé al que no tiene. Aprendamos, si tenemos túnica, el Señor nos ha dado túnicas y vemos a un hermano desnudo, no lo evidenciemos, cubrámoslo, tenemos que cubrir. Si tenemos con qué, tenemos túnicas, Dios nos ha dado misericordia. Recordemos que todos tenemos debilidades, todos tenemos pies de barro. Cuando el Señor nos permite ver la desnudez de un hermano, no es para juzgarlo, ni para condenarlo, es para cubrirlo, es para orar por él, es para bendecirlo, es para darle palabras también, porque aquí habla de vestir y dar de comer. Tienes una palabra para el necesitado, dala, pero no te quedes con ella. Eso se llama arrepentimiento, eso se llama dar evidencia de un corazón arrepentido, cubrir al desnudo y alimentar al hambriento. ¿Cuánta persona está hambrienta de una palabra? Y muchas veces nos limitamos. Pidámosle al Señor ese denuedo para hablar el evangelio. Necesitamos aprender a predicar, a hablar. Bueno, muchas veces nos asustamos cuando decimos predicar, ¿verdad? Ay, no, si yo no soy predicadora, yo no soy. No. Hablar del Señor debe ser natural en nosotros. Debe ser natural en nosotros. Ayer me sorprendía de mí misma porque me llamó alguien de un banco para ofrecerme un préstamo y empecé a hablar, terminé hablándole de que Dios no quiere, que el pedir préstamos es parte de la maldición por la desobediencia, y después reaccioné porque supe que estaba hablando con un extraño, pero digo yo, Señor, algo has hecho, aunque sea algo poquito, pero has hecho ahí. Y qué bonito es cuando podemos fluir en la palabra, aun cuando alguien que no conocemos. Uno no sabe exactamente, a veces damos una palabra, no sabemos que esta persona está hambrienta y esa palabra viene
a llenar esa necesidad que hay. Usted no necesita predicar, usted no necesita hacer un gran sermón, pero dice la palabra del Señor, Jesús dijo que el que cree en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva tienen que fluir en nosotros, tienen que fluir. La palabra de Dios tiene que estar presta en nuestra boca. En lugar ¿cómo se llama? De seguir el chisme o de seguir el juzgar. Paremos y hablemos palabra. Hablemos palabra de Dios. Demos de comer al hambriento. También dice que venían los publicanos para ser bautizados y le decían, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y estos publicanos, miren, la palabra de Dios, los publicanos habla de que eran mismos judíos. Eran judíos que se habían puesto al servicio de Roma, al servicio de los romanos, para cobrar los impuestos a sus propios hermanos. Y por eso eran condenados y no eran queridos por el pueblo. Porque ellos, ¿cómo se llama? No solo trabajaban para Roma, sino que también miraban qué exigían más para su propio beneficio. Y esto de publicanos podemos ver en el pueblo de Dios. Pero no se trata de señalar. Se trata de que nosotros nos examinemos. Nosotros, que el Señor venga a redarguir en nuestro corazón. Y que si hay algo de publicanos en nosotros, si en nosotros está el exigir, dice no exijamos, sino que hagamos lo que se nos está ordenado hacer. Todo lo contrario, tenemos que aprender a dar la mía extra. El Señor nos enseñó y más adelante vamos a ver el Sermón del Monte. Y que el Señor nos demanda a que nosotros demos. Porque muchas veces somos dados a exigir de los demás. Yo demando esto, yo demando de lo otro. Nos pasa cuando esposas demandamos a nuestro esposo, quiero esto, quiero lo otro, quiero tu tiempo, quiero esto. Pero nos ponemos a pensar, ¿estoy yo dando? ¿Estoy yo dando lo que me toca, lo que se me ha ordenado? ¿Estoy haciendo lo que se me ha ordenado o solo estoy exigiendo? Aquí Juan nos enseña a que cuando nosotros tenemos un carácter de exigir a otros en lugar de darnos, es una señal de que no hay arrepentimiento. Y peligroso porque se nos compara con publicanos. Aunque hay misericordia. Aunque hay misericordia para los publicanos, porque el Señor dice que vino por los pecadores y por los publicanos. Siempre los ponía a la par el Señor Jesús y decía publicanos y pecadores. Yo vine por los pecadores, por los publicanos. Y recordemos aquella parábola que el Señor dio, que estaba un fariseo y un publicano delante del Señor. Y fue el publicano el que salió justificado porque se humilló. Que nosotros tengamos un corazón como ese publicano, pero para humillarnos. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos, Señor, he estado exigiendo más de lo que se me ha ordenado. Mejor que yo me enfoque en dar. Dice la palabra que mayor bendición tiene dar que recibir. Así es que darnos. Cuidado, no seamos publicanos. Y si tenemos algo de publicano, allí nosotros seamos como aquel que se humilló y salió perdonado, ¿verdad? Gloria al Señor. Y otro grupo eran los soldados. También le preguntaban unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, y contentaos con vuestro salario. Y esto también puede ser aplicado al servicio de Dios. Cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, recordemos que el Señor habla de que el obrero es digno de su trabajo. Pero también el Señor nos pide que tengamos control. Que el Señor dice que no hagamos del reino de Dios un negocio. Que nos contentemos con nuestro salario. Mire, que nos contentemos con nuestro salario. Y esto es en el reino, pero también puede ser en lo secular, en los trabajos. Mire, él llama a que dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Hay que contentarnos con nuestro salario. Y estos tres grupos venían a Juan el Bautista. Y el Señor nos sigue instruyendo y dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 15, verso 3 al 4.
permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, el permanecer en el Señor permite que salgamos de esta condición, de que demos frutos dignos de arrepentimiento. La palabra nos limpia, la palabra. Qué importante es permanecer en el Señor. Qué importante es tener esa búsqueda con el Señor por su palabra también, en oración, en relación con el Señor, y su palabra nos limpia. Qué importante es la palabra de Dios, porque la palabra nos limpia constantemente. Qué lindo, porque es como un espejo, dice Santiago, que en la cual podamos reflejarnos y ver nuestra condición, ¿verdad? Como ya hablamos de cubrir, ¿verdad? Tenemos que, si no estamos cubriendo, cubramos ya. Arrepintámonos hoy. Si no estamos cubriendo al desnudo, si no hemos alimentado al hambriento, hoy nos arrepentimos y hay que hacer esas obras, ¿verdad? No hay que exigir más, hay que hacerlo a lo que se nos ordena, y si es posible dar la mía extra. No permitamos la extorsión ni calumnia, y contentémonos con lo que Dios nos dé. Y esto tiene algo profundo, lo de la extorsión, lo de la calumnia, y que tenemos que contentarnos, pero tenemos que seguir con la palabra. Pero esto es importante, esto tiene que ver mucho con nuestra forma de ser, con lo que hay en el corazón. Que lo que hay en el corazón, y esto nosotros lo vemos mucho, la extorsión cabalmente en muchas autoridades policíacas, o todo eso que se da mucho, pero también hay extorsión en nuestro corazón. El corazón del hombre es extorsionista por naturaleza, ¿verdad? Es una condición del corazón, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir cambiando, presentarnos delante del Señor, exponer nuestro corazón y decirle: Señor, si no he dado frutos dignos de arrepentimiento, hoy me arrepiento en el nombre de Jesús, me arrepiento, Señor, y haz un cambio en mi vida. Porque quiero permanecer en Él. Queremos permanecer en Jesús. Dijo Jesús: permaneced en mí y yo en vosotros. Es una comunión, Él y nosotros y Él. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Solo estando en Él podemos dar frutos, porque Él es el que produce. Él es la vid, de Él mana la savia, mana el espíritu, mana el poder para que nosotros podamos dar frutos. Qué importante que nosotros permanezcamos en unidad al Señor, como ese pámpano, que estemos permanentemente en Él buscándolo. Y luego dice que él empezó a presentar el ministerio del Mesías. Mateo capítulo 3, del 11 al 12, hoy solo lo vamos a hacer mención, la otra semana vamos a profundizar en esto. Mateo capítulo 3, 11, 12. Yo a la verdad, decía Juan el Bautista, os bautizo en agua para el arrepentimiento, ¿verdad? De lo que hablamos hoy. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su fruto en el granero, su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Miren qué importante. Juan presenta el ministerio de Jesucristo. Presenta la obra que Jesucristo estaba haciendo. Yo lo bautizo en agua para el arrepentimiento, decía Juan, pero el que viene tras de mí, Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Hay dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, ¿verdad? Y el Señor nos bautizará en el Espíritu Santo. Juan prometió que el Señor iba a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Y gloria a Dios por esa obra de Jesucristo. Él es el que bautiza, pero también dice que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el fruto. Pronto viene el Señor a recoger su fruto para guardarlo en su granero. Que demos frutos, aprendamos a dar frutos. El Señor demanda el fruto, el Padre demanda el fruto de la vid. Él es el labrador, dijo Jesús, y Él está esperando
que usted y yo demos frutos. Pidámosle al Señor Espíritu Santo que nos examine a nosotros, que nos examinemos, ¿verdad? Queremos dar fruto, que el Señor quiere hacer una obra en nosotros. Él quiere ese arrepentimiento, Él quiere que nos arrepintamos y busquemos al Señor para que Él produzca en nosotros fruto, más fruto y mucho fruto. Amén. Porque Él está dispuesto a bautizar con el Espíritu, en el Espíritu Santo y fuego. Bueno, Dios les bendiga. Este es el estudio de hoy. Que hoy el Señor nos permita examinarnos, nos permita verificar nuestra vida y pedirle al Señor esa misericordia, ese amor, que seamos llenos del amor de Dios, llenos a que abundemos en amor, para que sepamos cómo enderezar nuestros caminos, enderezar caminos torcidos, rellenar los valles, que los montes sean bajados y que lo áspero sea allanado. Así es que Dios les bendiga, que si estás en este proceso, en un proceso como esto, si estás en valles, si estás en montes, yo te digo hoy, el Señor es fiel, su fidelidad permanece para siempre y Él quiere darte, quiere levantarte de donde estás. Si no conoces al Señor, el Señor está demandando, el Señor quiere darte vida, el Señor quiere tu vida, el Señor quiere tu corazón, el Señor te ama, el Señor te recibe en su reino tal como estás. No tienes que cambiar primero, porque yo he escuchado, no es que yo no estoy preparado, es que mire, yo necesito cambiar muchas cosas antes de venir al Señor. Mentira. Tú no tienes que cambiar nada ahorita para venir al Señor. Tal como estás, puedes venir al Señor y decirle al Señor, crea en mí un corazón arrepentido. Quiero arrepentirme de mis pecados. Recíbeme en tu reino. Y quiero dar fruto de arrepentimiento. Quiero que cambies mi vida. Estoy cansado de estar en este valle. Quiero que sea rellenado. Extiende tu mano. ¿Cuántos están en pozos de desesperación, de pecado? Necesitamos ser transformados. Necesitamos salvación. Necesitas salvación. Necesitas saber que hay esperanza para ti. Necesitas saber que Jesús te ama y que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Lo dio todo por ti para salvarte, para salvar tu vida. Dios no quiere que mueras en pecado. Dios quiere producir en ti arrepentimiento. Ven a Él, búscalo. Él te ama y quiere transformar tu vida. Porque aunque te reciba tal como estás, Él no te va a dejar igual. Él va a traer cambio a tu vida. Por el espíritu de la regeneración va a traer transformación a tu vida. Para que cuando Él venga seas hallado sincero e irreprensible el día de Jesucristo. Yo te animo hoy a hacer una oración de fe en esta hora y le digas, Señor Jesús, aquí estoy. Sé que soy pecador. Sé que te necesito. Sé que mi corazón cada día se va más y más a lo profundo. Necesito de ti. Necesito que tú me cambies. Sácame de aquí de donde estoy. Te entrego mi corazón. Me arrepiento de todo corazón. Perdona mis pecados, Señor. En el nombre de Jesús, líbrame de la muerte. En tu nombre clamo a ti, a tu misericordia. Hoy extiendo mi mano ante ti para alcanzar misericordia. Perdóname. Y ahora, Señor, recibo tu perdón. Recibo tu perdón y quiero ser parte de tu reino. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y el día que tú vengas, Señor, quiero estar en esa lista. Cuando digan mi nombre, allí estaré. Porque mi vida es para vida eterna. No entraré a la muerte, porque yo te quiero a ti. Me decido por ti, Señor, y por tu reino. Ven a ser morada en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús, y ayúdame a dar fruto digno de arrepentimiento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén.
Si hiciste esta oración de fe, busca dónde alimentarte, busca reunirte con otros hermanos en la fe que están creciendo y te van a ayudar a crecer a ti también para el reino de los cielos, para dar fruto de arrepentimiento, más fruto y mucho fruto. Dios te bendiga.